En el barrio de Twin Peaks vive Rubén, aragonés y bailarín principal del Ballet de San Francisco. Nos ha dicho que nos espera en su casa. ¿Rubén? Sí, hola, Dani. ¿qué tal? Encantado, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas tú por aquí por San Francisco bailando, Rubén? Pues nada, llevo 8 años en San Francisco, después de haber estado en Londres otros 4 años bailando también. Muy bien. ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa, ¿queréis conocerla? Venga, vamos para adentro. Para adentro. Pues, bienvenido a mi casa. Muchas gracias. Tenemos aquí el salón, estamos en el salón y vamos a entrar a la cocina que está por aquí mi madre que ha venido a visitarnos por unos días y mi novia, Anda. Sara. Hola. Hola, ¿qué tal? Y mi madre Ana, ¿qué tal? Hola. Estamos aquí, nada, teniendo un desayuno puramente español con el choricico, el salchichón, frutas y nada, pues... Esto no es normal por aquí, ¿no? Por lo poco que he visto, Sí. aquí se lleva lo de los huevos fritos. Huevos fritos, el bacon, sí, más típicamente americano. Y ahora que me lo recuerdas, me voy a sentar también a Vale. desayunar algo yo, porque si no... ¿Zanahoria sueles desayunar o...? No, hombre, sí, me puedes llamar Peter Rabbit. No, hombre, voy a hacer un poco de combinación. Tenemos aquí también el Terminator, que lo llamamos, que es para hacer los zumos. Se le metió entre ceja y ceja que teníamos que hacer una actividad extraescolar, ¿no? Que no fuese la típica de todos los niños, pues el judo, el fútbol o tal, aunque nosotros también habíamos practicado esas actividades. Pero quería algo más refinado, algo que te diese una postura. Y la verdad es que le ha ido muy bien y ha conseguido llegar a la cima, que es donde ¿Pero está ahora. le ha costado o no? ¿Cómo que sí le ha costado? Sudor y lágrimas, como todos los días. O sea, suda la camiseta todos los días. Sudando sangre, ¿eh? Sudando No sangre no, pero suda la camiseta y desde luego de que el ballet es una cosa fácil, eso no es así, ¿eh? Él suda la camiseta y lo que realmente le ha hecho subir a la cima es el trabajo. Y la rasmi aragonesa, ¿no? También. Hombre, eso por supuesto. Eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda mucho. La aragonesa española de decir yo tengo una meta y voy a por ella. Pues ya estamos aquí listos para la tarea del día. Nos estamos ya ultimando, poniendo las zapatillas y preparándonos para la clase que es el calentamiento. ¿Esa para el día. camiseta qué es? Pues la camiseta del 75 aniversario del Real Zaragoza, ¿no? El 75 aniversario del Real Zaragoza y también es el 75 aniversario de la compañía del Ballet de San Francisco. ¿Te la sueles poner o te la has puesto porque veníamos nosotros? No, me la suelo poner, esto es una vez a la semana por lo menos, ¿eh? Ahí, claro, para acordarse bien de la ciudad está en el corazón, sí señor. Y creo que en la compañía hay algún otro aragonés también, ¿no? Tenemos a Diego, ¿no? Que es un chavalín que hace 2 años que está aquí en San Francisco. ¿Te reconoces tú un poquito en Diego con lo joven que es y...? ¿no? Hombre, pues sí, él es un poquito más alocado, le gusta mucho vivir la vida, es un chaval con un corazón grandísimo pero muy majo, muy majo. Bueno, pues este es Diego, ¿Cómo estás? Con el cachirulo, ¿no? Otro aragonés que está aquí ensayando ya para que baile la función esta mañana. Su primera actuación del Paso de los Campesinos. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Nervioso? Un poco, pero bueno, vale. De momento no, debo poner un poco más, pero bueno. Y bueno, ¿qué tal por aquí por San Francisco? Bien. Muy bien. Estoy contento y todo. Ya está empezando a hacer sus buenos papeles, ¿eh? Sí. A ver, ahora, hoy se tira por delante. Muy bien. Ahí Y sale. bueno, he visto antes que le dabas algún consejillo, ¿no? Sí, hombre, claro, a las nuevas generaciones siempre hay que ayudarlos un poquito. Siempre. Sí, ¿Y tú cómo lo ves a Rubén? Muy bien, este es un figura, muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Te sale vídeo antes y todo el FXL ahí, perfecto. ¿Aprendiendo de él o qué? Sí, siempre se aprende de él. Qué majetes, ¿eh? Siempre. Qué pelota. Bueno, pues me voy a ensayar un poco. Venga, chaval, que te vaya... Que sale a trabajar. Venga, vete a trabajar, que ya te toca, ¿eh? Un poco. Venga, mucha mierda para la función, ¿eh?
Bueno, aquí hace un poquito de fresco. ¿Cómo llevamos el tema del pelo y de...? Bueno, pues nada, aquí yo me siento ahí como un dibujo japonés, ¿eh? Me siento como el Oliver y Benji, ahí a punto de meter el gol, ¿eh? Estoy. ¿Y qué tenemos aquí a nuestras espaldas? Pues tenemos aquí las vistas de todo San Francisco. Este es el jardín de mi casa, podría decirse. Y nada, tenemos aquí la zona de Downtown, que es el centro de la ciudad, y luego pues un poquito más hacia el otro lado tenemos el Golden Gate Bridge, que une pues lo que digamos las dos partes de la península, el lado de la bahía de San Francisco pues con los otros pueblecitos del otro lado. Oye, ¿y esto de Twin Peaks es aquella famosa serie de principios de los 90 o no? Pues fíjate, es curioso porque yo me mudé a la zona pensando que sí que era, pero luego me enteré de que no, de que la serie estaba grabada en Los Ángeles y tal, y era simplemente una coincidencia de nombre, pero no tiene nada que ver. Rubén, está cayendo aquí una buena, ¿no? Sí, pues la verdad es que estamos aquí en mitad del hurricane, como dicen aquí los estadounidenses, y intentando visualizar aquí el panorama del Palacio de las Bellas Artes, que fue construido para la Exposición Universal que se hizo aquí, si no recuerdo mal, en 1912. Pero vamos, es uno de los emblemas más típicos de San Francisco también, y muy bonito de ver, sobre todo en un día soleado, que no nos ha caído esa breva hoy, pero bueno. No. ¿Tú has vivido algún terremoto aquí en los años que llevas o no? Pues sí, la verdad es que ahora que lo mencionas me estoy acordando del primer año que llegué aquí, que estaba viviendo con mi hermano Moisés, que también bailaba en la compañía, y estábamos viendo una película y tal, y estamos sentados uno al lado del otro. Entonces la cosa empieza a temblar y tal. ¿Qué estás haciendo? No sé qué, no sé cuánto. No, hombre, que de repente nos miramos los dos y nos dimos cuenta de que realmente no era ni la película, que estaba demasiado fuerte en la televisión, ni que el otro estaba haciendo ruido ni nada, que la cosa se estaba moviendo porque había un terremoto. Un poco de acojone y tal por el hecho de que no sabes qué tamaño de terremoto va a ser, ¿sabes? Si claro, a lo mejor empieza así, luego continúa y sigue creciendo, pues... Eso es lo que es la incertidumbre, ¿no? Bueno, ¿y dónde me vas a llevar ahora, Rubén? Pues ahora, si quieres, os llevo al barrio de Castro, que es una zona de las más populares de San Francisco, pero no os voy a decir por qué todavía. Venga, pues vamos para allí. Venga, pues. Ya hemos llegado aquí a Castro y como he visto que el día está un poco pocho, pues nos hemos metido aquí en un local típico americano. ¿Y esto de Castro qué es? Es un barrio, creo que aquí nace todo el movimiento gay, ¿no? Pues sí, aquí comienza el movimiento gay desde los años 70 y es espectacular en esta zona. Está identificado por las banderas que tienes en las calles, ¿no? Que es la bandera multicolor, y es más o menos como el símbolo, ¿no? El símbolo suyo. ¿Cuándo os veremos por la tierra? ¿Cuándo os veremos por Aragón? Pues, hombre, generalmente hay poco tiempo porque con el ballet y eso trabajamos muy intensamente y mucho, entonces nos dan pues una semana aquí y una semana allá. Pero bueno, en verano siempre nos dan un mesecico en el que aprovechamos para volver a Zaragoza y ver a la familia que tanto se echa de menos. Muy bien. Bueno, ha sido un auténtico placer, nos hemos reído mucho. Nos hemos lo hemos pasado muy bien. Venga, un abrazo. Encantado, ¿eh? Y nos vemos por allí. Mucha suerte con el programa. Muchas gracias. Venga, hasta luego.